Buenos días, sean bienvenidos a la clase de análisis de la huella plantar, ¿cierto? Hoy día vamos a estar revisando y idealmente durante la semana pueden realizar el protocolo de Hernández Corvo que tiene que ver con el análisis de la huella plantar. Entonces vamos a revisar un poquito de materia anterior, ¿cierto? Vamos a revisar algunos comentarios de algunos autores muy importantes con respecto a la biomecánica y vamos a ver un videito de cómo se tiene que tomar, ¿cierto?, esta huella y cómo se tiene que medir, y vamos a ir explicando paso por paso para que ustedes lo puedan realizar. Así que bienvenidos a la clase. Entonces, ¿qué es la huella plantar? Ya todos nos preguntamos en algún momento cuando escuchamos este término huella plantar, ¿cierto? ¿Qué es lo que podría ser? Entonces vamos a revisar algunos comentarios, ¿cierto? El pie, ¿cierto? Como estructura locomotriz que es, y la base de nuestro cuerpo, por ser el único contacto que tenemos con la superficie de apoyo, ¿cierto? Precisa de especial mención. En este sentido son muchos los autores que lo han estudiado, ¿ya? Viladot, un importante fisiónomo del ejercicio, expone que el pie es una estructura tridimensional variable, ¿ya? Que es una estructura que tiene 3 dimensiones y que puede ir variando su forma, ¿ya? Base del servomecanismo antigravitatorio y que constituye una pieza fundamental para la posición bipodal y la marcha humana. Ya acá se notó un poquito raro lo que dije, pero el servomecanismo tiene que ver con un mecanismo que se autorregula, ¿ya? Que un mecanismo que si encuentra un evento, ¿cierto?, en el cual puede adaptarse, se va a adaptar, ¿ya? Entonces, base del servomecanismo antigravitatorio, ¿ya? Nos va a vencer la gravedad, nos va a ayudar a mantenernos de pie, ¿cierto? Y es un mecanismo importante para mantenernos de pie de forma bipodal y también para poder movilizarnos, como la marcha, ¿ya? Entonces, Lippert en el 2005 hizo un estudio bastante acabado y una de esas conclusiones bastante evolucionistas, ¿cierto? Comentó que el pie humano es el resultado de la transformación del pie prensil de los monos, ¿cierto?, en un pie estático de apoyo, porque los monos, ¿cierto?, y la mayoría de los primates tienen el pie muy parecido a las manos, que son pies prensiles, ¿ya? Entonces acá estamos viendo justo un pie de un monito donde tiene esa característica que es prensil, que puede presionar, ¿cierto? Puede hacer prensa en muchas estructuras. Y esto le facilita a los monos poder estar colgados de los árboles, de las ramas de los árboles, ¿ya? Entonces el pie ya no es un pie prensil, sino que un pie mucho más estático, ¿cierto?, cuando estamos en forma bipodal, pero también es dinámico, ya tiene una función tanto estática como dinámica. Ya esto lo dijo Escobar el 2007 y ayudantes de Escobar como son Torrijos, ¿cierto?, en el 2009 también lo reafirmaron, ¿ya? Bastante evolucionistas estas posturas, ¿ya? La funcionalidad del pie humano, ¿cierto?, está claramente influenciada por su estructura, ¿cierto? Lo dijo McCrory, ¿cierto?, en 1997, y Chang et al. También, que es uno de los importantes autores que todavía está vivo, en 1998 lo dijo también, ¿ya? Acuérdense que el pie tiene una forma cupular, ¿ya? Entre los dos pies, ¿cierto?, van a formar como una cúpula. Eso lo dijo Capagni, eso lo dijo Hernández Corvo, los que inventaron este protocolo, ¿cierto? Y ya que gracias a esta forma cupular, ¿cierto?, de la huella plantar y sus puntos de apoyo en el talón y metatarsiana, es capaz de soportar todo el peso del cuerpo sin caerse, sin hundirse, sin colapsarse, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer la huella plantar? ¿Ya? Como lo dijo dos estudiosos muy importantes que son Lee y Shui en 1998, la huella plantar nos va a proporcionar una forma válida, ¿cierto?, de analizar la estructura del pie, ¿ya? Entonces, ¿qué es la huella plantar? Va a ser una forma de medición de las estructuras del pie, ¿ya? De análisis de la estructura del pie, ya siendo esta el fiel reflejo del estado de las estructuras anatómicas. Así que, ya con esa introducción, son todas cosas que ya nosotros hemos pasado durante todos estos meses que hemos estado, ya son 2 meses los que hemos estado en este módulo, ¿cierto? Entonces hoy día nos vamos a poner un poquito más prácticos, vamos a hacer un taller, idealmente que lo puedan hacer ustedes, ¿cierto? Yo les voy a dejar acá el ejemplo, cómo se toma la huella plantar y después cómo la van a medir, ¿ya? Vamos a necesitar estos materiales, son súper simples, ¿cierto? Súper simples de obtener. Yo creo que, a ver, siendo bastante objetivos, más de 5.000 pesos nos van a gastar, de hecho mucho menos, ya, porque van a gastar 2 hojas de oficio, un lápiz, témpera, un color que pueda contrastar con la hoja de oficio, no van a poner un amarillo
¿cierto? Muy claro, ¿cierto? Con la hoja blanca porque no va a contrastar mucho. Vamos a conseguir una regla de 30 centímetros, ¿cierto? Esa es la regla larguita. Una escuadra, scotch o cinta adhesiva, ¿cierto? Eso puede ser opcional. Entonces, para calcular, ¿cierto? O para valorar nuestra huella plantar, vamos a ocupar dos cositas bien importantes, ¿cierto? Vamos a ocupar este cálculo de acá, que lo vamos a hacer al final, y vamos a ocupar esta tabla de acá, ¿ya? Que es para ver nuestro resultado, lo vamos a comparar en esta tabla y nos va a decir, ya, tengo pie plano, ya, tengo un pie normal, ya, tengo pie cao, ¿ya? Entonces, no olvidarse, ¿cierto?, de la tablita, de la fórmula, ¿cierto? Este cálculo, ustedes no se asusten, esto es matemática muy simple, muy fácil, ¿ya? Y la tablita de valoración, ¿ya? Porque con esta tablita al final, cuando nos dé nuestro resultado, vamos a poder determinar qué tipo de pie tenemos, ¿ya? Es muy fácil, no se asusten ni se compliquen. Entonces acá vamos a ver el video, vamos a reproducir. Deme un momentito. Ya, ahora sí, justo teníamos ahí un problemita con el video, pero vamos a ver entonces el video de cómo se obtiene esta huella plantar, ¿ya? Vamos a quitarle el audio, yo se lo voy a ir comentando. Entonces los materiales, ¿cierto? Una escuadra de 90 grados, regla, lápiz, pintura, hoja blanca, ¿ya? Primer paso y el más importante para obtener una buena calidad de huella plantar es pintar muy bien la huella plantar o la planta del pie. Se pinta completo, no se deja ningún espacio en blanco, ¿ya? Y si se dan cuenta por los bordes también se va a pintar, ¿ya? Todo lo que esté debajo, ¿cierto? Pintamos. Dedos, borde, pero que quede bien marcadita, ¿ya? Importante, ¿cierto? Si es que pueden tener algún ayudante, y por esto yo les dije si querían ocupar un scotch o no, ¿cierto? Para poder fijar bien la hoja de oficio al piso, ¿ya? Para que no se mueva. Entonces, como la pintura está fresca, ¿cierto? Ustedes van a pisar y puede que se les quede la hoja pegada, ¿ya? Idealmente que eso no pase, lo pueden solucionar o con alguien que les soporte o que le afirme la hoja, o con una cinta adhesiva o scotch, ¿ya? Entonces vamos a hacer la pisada, ¿cierto? Sobre esta hoja, bien pisado, ¿cierto? Se pisa bien. Si se dan cuenta, el sujeto acá de prueba hace un paso completo, ¿ya? Y recién ahí se sale. Y se dan cuenta acá también hay una persona que lo está apoyando para poder sostener la hojita, ¿ya? Tienen que hacer los dos pies, ¿ya? Tienen que hacer los dos pies. Acuérdense, hay personas que en un pie tienen un pie plano y en otro pie lo tienen normal, ¿ya? Pueden presentarse esas alteraciones, ¿ya? Así que lo vamos a hacer en los dos pies, ¿ya? Entonces, obtuvimos la huella plantar, ¿cierto? Esa huella plantar está bastante buena, muy buena la huella plantar, ¿ya? Se ven los 5 dedos, ¿cierto? Se ve la parte metatarsal, se ve el istmo, se ve el retropié. Súper bien, ¿ya? Entonces, hay que, obviamente, no vayan a dibujar encima de la huella plantar inmediato, tienen que tener tiempo para poder secarla, y una vez que esté seca, ahí recién vamos a poner a tirarnos las medidas que corresponden, ¿ya? Entonces, vamos a ver primero, ¿qué es lo que se hace con esta huella? Vamos a marcar dos puntos, ¿ya? Vamos a marcar, ¿cierto? Ahí dice punto 1 y punto 1 comilla. Ese 1 comilla lo vamos a llamar 1 primo, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, el punto 1 es la parte más interna, ¿cierto? De la parte metatarsal, y el punto 1 primo va a ser la parte más interna del retropié, ¿ya? Entonces, después que las marquemos, ¿cierto? Marquemos la parte más interna del punto 1 y del punto 1 primo, vamos a trazar una línea con nuestra regla, ¿cierto? Y esa línea la vamos a llamar trazo inicial, ¿ya? Vamos a ver cómo lo va a sacar el muchacho. Entonces, acá marca la parte más interna, ¿cierto? Que va a ser 1 de la parte metatarsal, y la parte más interna del punto 1 primo de la parte del retropié, y va a trazar una línea entre los dos puntos, una línea recta, ¿cierto? Y esa línea la vamos a llamar la medida inicial, ¿ya? O el trazo inicial. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a marcar el punto 2, que va a ser, vamos a retroceder un poquito para que lo puedan ver. Entonces, tenemos ahí el trazo inicial, listo.
Ahora el punto 2, ¿qué vamos a hacer? Vamos a marcar la parte más anterior del pie y la parte más posterior. Y lo vamos a dibujar como la parte más anterior, el 2, y la parte más posterior, el 2', ¿ya? Entonces, digamos, ¿cuál sería la parte más anterior? Obviamente, ¿cierto? Esa de ahí, le ponemos número 2, y la parte más posterior vendría siendo esa parte del talón, que le vamos a poner 2', ¿ya? O 2 comillas, como ustedes quieran llamarle. Y acá, ¿cierto? Con nuestra escuadra, ¿cierto? En 90 grados, sobre el trazo inicial vamos a dibujar una línea horizontal en el punto 2, ¿ya? Así como lo está haciendo el ejemplo. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, línea horizontal, sobre el punto 2 con guía en el trazo inicial, ¿ya? Y si se dan cuenta nos va quedando como enmarcado el pie, ¿ya? Entonces, ese es nuestro primer, ¿cierto?, paso. El siguiente paso va a ser determinar la medida fundamental, ¿ya? Que es una medida, ¿ya? Y esta medida fundamental es muy importante. Vamos a ver cómo se realiza. Entonces, entre el punto 2, ¿cierto? Y el punto 1 va a estar nuestra medida fundamental, ¿ya? Y esa medida fundamental la vamos a expresar en centímetros, ¿ya? Entonces va a escribir medida fundamental, que es entre el punto 1 y el punto 2, ¿ya? Y esta medida fundamental la vamos a repetir cuantas veces nos pueda caer durante todo el trazo inicial, ¿ya? Entonces, antes de, en el punto 1, vamos a trazar al tiro, ¿cierto? Una línea horizontal, ¿cierto? Esa es nuestra medida fundamental, ¿ya? Y acá, ¿cierto? Como les iba diciendo, la medida fundamental la vamos a repetir durante todo el trazo inicial, cuántas veces nos caiga. Entonces vamos a tener la medida fundamental 1, medida fundamental 2 y medida fundamental 3. ¿Ya? Vamos a ver cómo lo hace. Entonces va a medir acá la medida fundamental cuántos centímetros le da, ¿cierto? Marcó ahí en la escuadra y la empezó a marcar. Alcanzó 1, 2 y 3 veces alcanzó, ¿ya? Entonces, en cada marca que hizo, vamos a trazar otra línea horizontal, ¿ya? Hay otra línea horizontal y si se dan cuenta ya estamos cuadriculando lo que es toda la línea del pie, ¿ya? Ahora, perdón, ahí sí. Ahora vamos a determinar las dos medidas muy importantes, que son X e Y, ¿ya? Entonces, para determinar X, nos vamos a ir a la parte más externa del pie, ¿ya? Más externa del pie y la vamos a marcar con un puntito, ¿ya? Y a partir de esa medida, de forma vertical, vamos a trazar una línea, ¿ya? Y si se dan cuenta, el pie va quedando ya más acotado, ¿cierto? Como una escuadra. Está todo bien cuadradito, ¿ya? Entonces, esa medida de ahí, ¿cierto? X, todos esos centímetros que nosotros vayamos a medir, la vamos a determinar como la medida X, ¿ya? Ahí está marcado. Todos los centímetros que conlleve esa medida. Ahora vamos a marcar Y, ¿ya? Y esta medida es mucho más importante y más difícil de sacar, ¿ya? Entonces, de donde medimos nuestra medida fundamental 2, ¿cierto? Voy a pintar acá un poquito. Esta es la medida fundamental 1, ¿cierto? Perdón, de nuevo. Esta es la medida fundamental 1, ¿cierto? Esta es la medida fundamental 2, ¿cierto? Medida fundamental 2. Donde se marca la línea, ¿cierto? Acá, en la parte del istmo, vamos a marcar esta, ¿cierto? Y este punto, y los vamos a determinar como Y, ¿ya? Ese punto se va a llamar Y. Ahí lo está midiendo, ¿cierto? Lo está marcando nuevamente. Volvió a trazar otra línea más, ¿cierto? Así queda mucho más ordenada. Yo también les recomiendo que lo hagan. Y esa distancia, toda la distancia, no solo de la huella, toda la distancia de ese cuadro se va a llamar Y, ¿ya? Y por último, ¿cierto? Va a empezar a medir, ¿cierto? Cada una de los trazos que tiró. Entonces la medida fundamental, esa va a medir 7.2. La medida X va a medir ¿cuánto? 9 centímetros, X igual a 9,1. E Y
va a medir 4,3, 4,4, no alcanza a ver. 4,2, ¿ya? Todo esto expresado en centímetros, ¿ya? Y eso son lo que tienen que hacer, ¿cierto? Para demarcar, ¿cierto? Las líneas, ¿ya? Espero que haya quedado claro, ¿ya? De todas formas, igual les voy a dejar este video para que ustedes lo puedan asistir y verlo todas las veces que puedan, para que queden claritos con la demarcación de la línea, ¿ya? Entonces, ahora vamos a empezar a ocupar la fórmula, ¿ya? Porcentaje de X, o porcentaje de nuestro pie, ¿cierto? Va a ser igual a X menos Y por 100 partido en X. Entonces, ¿qué es lo que nos queda ahora? Solamente reemplazar. Reemplazar todas las medidas. Entonces, el porcentaje de nuestro pie, que se representa con una X, va a ser igual a X menos Y por 100, ¿cierto? Háganlo con calculadora, no se compliquen, dividido en X. Reemplazando esto, ¿cierto? Con las medidas que ya tenemos, va a ser X que mide 9,1 menos Y que mide 4,2, cerramos, por 100, dividido en X que mide 9,1, ¿ya? Volvemos a reemplazar, vamos a empezar a solucionar esto. Entonces, 9,1 menos 4,2 va a dar 4,9 por 100, dividido en 9,1. Seguimos despejando. 4,9 por 100 va a ser igual a 490 dividido en 9,1 y 490 dividido en 9,1 nos va a dar 53,8, ¿ya? Entonces terminamos esa, si se dan cuenta es muy fácil la fórmula. Terminamos la fórmula, nos dio ese numerito 53,8 y nos vamos al tiro a la tabla. Entonces, acá estamos viendo la tabla y buscamos en dónde está nuestro pie, ¿ya? Nos dio 53,8, entonces nuestro pie está acá, entre el 40 y el 54%. Si nos dio 53,8, nuestro pie va a ser considerado un pie normal, ¿ya? Y eso es todo, ¿ya? Eso es todo. Se ve complicado, pero es más fácil de lo que parece, ¿ya? Entonces, acá ya determinó la tablita, el compañero ya la vio, y va a decir que es un pie normal, ¿ya? Espero que les quede claro, ¿ya? Esta misma clase la vamos a tener a la tarde, vamos a aclarar toda la duda ahí correspondiente, ¿ya? Voy a colgar los dos videos, ¿cierto? Tanto el video de la clase del día de hoy, como el video del análisis de la huella plantar, ¿ya? Entonces, ¿cierto? El taller de la huella plantar, vamos a realizar durante esta semana la actividad, cuando tengan tiempo. Los resultados pueden fotografiarlos, ¿cierto? Conjunto con los resultados de si salió pie K o pie normal. Los pueden fotografiar y lo envían a mi correo, ya que yarifzaratv@gmail.com. Ya, estimados, esa es la clase del día de hoy. Espero que se encuentren muy bien. Espero que puedan realizar también la actividad. Y nos estaríamos viendo hoy día en la tarde, ¿cierto? O el próximo miércoles con una nueva unidad. Que estén muy bien. Hasta pronto.